Antártida es conocida por sus temperaturas frías que pueden llegar hasta menos 60 grados Celsius en invierno. Esto hace casi imposible que la mayoría de las especies de animales sobrevivan en la región. Sin embargo, los pingüinos son una excepción. Estas aves sin capacidad de vuelo son capaces de vivir en la Antártida durante unos 4 meses durante la dura temporada de invierno. Pasan la mayor parte de su tiempo en el océano, cazando krill, calamar y cangrejos. Sus aletas rígidas y patas palmeadas los hacen excelentes nadadores. Y sus ojos están adaptados para la visión submarina. Esto les permite ver mientras cazan o evitan depredadores. Los pingüinos pueden nadar a velocidades de hasta 15 millas por hora e incluso saltar fuera del agua para nadar más rápido. Los pingüinos más pequeños suelen sumergirse desde la superficie del agua durante 1 o 2 minutos para capturar alimento, mientras que los pingüinos más grandes, como el pingüino emperador, pueden sumergirse más profundo, hasta 565 metros durante 20 minutos. También tienen lengua puntiaguda y mandíbulas fuertes que les permiten agarrar a su presa resbaladiza. A pesar de las condiciones extremas de la Antártida, los pingüinos son capaces de prosperar en este ambiente duro. Los pingüinos viven en grandes colonias y utilizan vocalizaciones para comunicarse e identificar a los miembros individuales. Cada pingüino tiene un llamado único que puede distinguirse entre machos y hembras. Los llamados de amenaza se utilizan para defender territorios individuales y advertir a toda la colonia de la aproximación de depredadores. En grupos muy grandes, a veces los pingüinos tienen peleas cuando una madre pingüino pierde a su hijo. Esto puede suceder debido a las tormentas o depredadores. Si una madre pingüino pierde a su polluelo, puede robar otro polluelo de otra madre pingüino. Las otras pingüinos hembras del grupo no aprueban este comportamiento y a menudo ayudan y defienden a la madre, cuya cría fue robada. Este comportamiento muestra la naturaleza social de los pingüinos y su capacidad para formar relaciones complejas dentro de sus colonias. El proceso reproductivo de los pingüinos es similar al de otros pájaros en que ponen huevos. Sin embargo, lo único es la incubación y crianza de polluelos. Los pingüinos se aparean durante la temporada de verano en la Antártida, generalmente entre octubre y febrero. Los pingüinos machos se turnan para incubar los huevos y mantenerlos calientes hasta que eclosionan. Una vez que los huevos han eclosionado, los padres se turnan para alimentar a los polluelos. Cuando los polluelos son lo suficientemente mayores, dejan la colonia y comienzan sus propias vidas.
Este proceso es esencial para la supervivencia de las especies de pingüinos, ya que les permite reproducirse y continuar sus poblaciones. Cuando una pingüina ha encontrado a un compañero macho, realizarán un ritual de apareamiento similar a las bodas humanas. Los pingüinos son animales monógamos y el macho y la hembra solo se aparearán con el mismo compañero durante toda su vida. No solo se aparean por toda la vida, sino que también crían a sus jóvenes juntos. Después de que la hembra pone huevos, el macho incubará los huevos primero, mientras que la hembra se va a cazar alimento durante 2 semanas. Si no tienen un nido, el macho incubará los huevos manteniéndolos entre sus patas. El macho incubará los huevos o mantendrá el nido en un valle a unos 50 a 60 kilómetros de la costa. El tiempo de incubación varía según la especie, pero en promedio, los huevos de los pingüinos eclosionarán después de 1 mes. Este proceso único de apareamiento y reproducción permite que las poblaciones de pingüinos continúen y prosperan en el ambiente duro de la Antártida. Al igual que otros animales, los pingüinos tienen depredadores naturales que pueden amenazar su supervivencia en cualquier momento. Los pingüinos todavía son parte de la cadena alimenticia en las regiones polares. Algunos animales que amenazan la supervivencia de los pingüinos son las orcas, las focas y los morsas. Además de atacar el cuerpo de los pingüinos como alimento, algunos otros animales también atacan los huevos y polluelos de los pingüinos como su alimento, como las gaviotas y los playeros. Además, también roban la pesca de los pingüinos. Los pingüinos son animales con apariencias lindas y adorables. Incluso parecen sin miedo en presencia de los humanos. Se acercarán a grupos de investigadores que los estudian. Desafortunadamente, estos animales lindos están en peligro de extinción. De todas las especies de pingüinos en peligro de extinción, el pingüino de ojos amarillos de Nueva Zelanda es el más en peligro, con solo 4.000 restantes en la naturaleza. Otras especies también están en peligro de extinción, como el pingüino de cresta erguida, que ha perdido el 70% de su población total en los últimos 20 años. Mientras tanto, el pingüino de Galápagos también ha perdido el 50% de su población desde 1970.